Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a trabajar el tema de demografía. Bien, vamos a empezar un poco hablando acerca de la definición. Bien, recordemos, ya en clase lo hemos trabajado, recordemos que la demografía es una disciplina, ¿verdad? ¿Qué va a estudiar esta disciplina? Va a estudiar a la población analizando su tamaño, su estructura, la distribución y la evolución. ¿Verdad? Estas actividades se realizan cada 10 años aproximadamente para ver la evolución, qué cambios ha tenido la sociedad y cómo puede, ¿no?, el gobierno o las autoridades poder tomar decisiones ante estos cambios que se han suscitado. En el Perú, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con las iniciales de INEI, es la entidad pública que proporciona estas estadísticas y proyecciones de las variables demográficas. Quiere decir que el INEI, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encarga de recopilar todos los datos que las personas encargadas en un censo logran obtener. Entonces, de esta manera podemos saber cuáles son las necesidades, ¿no?, de las poblaciones para poder atenderlas en un futuro. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, bien, pero antes de hablar de los países, hay que indicar que en el caso del Perú, nosotros hemos tenido un primer censo en el año 1836, ¿no? En el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y en este primer censo, pues se tuvo un conteo, ¿no?, de población absoluta. Vamos a ver más adelante los indicadores de los censos, ¿no?, demográficos, y vamos a ver qué indicador, ¿no?, me da información, por ejemplo, de la tasa de natalidad, es decir, de los recién nacidos, de las personas que han muerto, etcétera. Primero, empezamos diciendo, bien, que hace algunos años nosotros teníamos en primer puesto al país de China, bien, teníamos a China aquí antes que India. Esto ha cambiado, ya que China como país ha establecido políticas, ¿ok?, del control demográfico. Quiere decir que ellos han visto que su población se iba incrementando mucho, para lo cual han optado por tener políticas que a la población pues les frene, ¿no? Es decir, eh, han tenido políticas, por ejemplo, de reducir la tasa de natalidad. ¿Cómo? Pidiéndoles a los pobladores de que solamente tengan un hijo, ¿no? En el caso de las ciudades, o dos hijos en el caso del campo, ¿no? Claro que esto con algunas restricciones a las poblaciones, sobre todo de escasos recursos. Con el pasar de los años, ya la sociedad ha ido cambiando, ¿verdad? Las mujeres y los varones han ido teniendo pues igualdad eh, a la hora de querer crecer económicamente, socialmente, y esto ha generado que las mujeres en la actualidad y varones también decidan ya no tener hijos, ¿no? Entonces han pasado ya algunos años y ya no tienen nuevas generaciones. Quiere decir que es un país que tiene una tasa alta de ancianos, de adultos mayores y de jóvenes o niños, no tanto, ¿no? Tenemos ahí una disminución, lo cual ha ocasionado como resultado que China pase al segundo lugar. Y por encima de China tenemos a India, ¿no? Como primer puesto. La India ha superado a China en unos millones de población, de personas, y lo cual ha suscitado que este país pues esté por encima de China, ¿no? De repente más adelante las cosas cambian y China nuevamente vuelve a ser el número uno, ¿no?, en número de población. Aquí tenemos, bien, en millones, ¿ok? El número aproximado, ¿no? 1419, 1451, no estamos hablando de millones. Tercer puesto tenemos Estados Unidos. Hay que tener en claro también un poco el tamaño del país, y a eso nosotros le llamamos tasa relativa. Cuando hablemos de indicadores, pues lo vamos a ver más a fondo. Bien, tenemos Estados Unidos,
Tenemos a Indonesia, Pakistán y por último, aquí no ha salido en la lista, pero en el último puesto está el Vaticano, ¿no? El Vaticano es el país con menos habitantes, ya que solamente viven en este país, considerado país, el Vaticano, los que se dedican a la religión, es decir, los eclesiásticos, ¿verdad? Entonces es un número reducido, ¿no? Tenemos el Papa, por ejemplo, ¿no? Las personas que lo acompañan a él y familiares en torno a este grupo eclesiástico. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva para ir viendo lo que les había mencionado hace un rato. A ver. Bien, tenemos aquí las variables demográficas. Bien, vamos a empezar con la población absoluta. La población absoluta nos dice que es el número total de población que existe en un territorio determinado. Puede ser, por ejemplo, un distrito, una provincia o un país, o por qué no un continente también. ¿Ya? Eh, Vamos a ver que la población absoluta es también la cantidad exacta de personas. Quiere decir, pero bueno, estaríamos hablando del total, ¿no? De las personas que viven en un país. Bueno, en realidad son la cantidad que se ha podido registrar en los censos. Porque recordemos que hay siempre un margen de error, es decir, no todas las personas son censadas, ¿no? Porque ocurren situaciones en las cuales la persona que va a censar no va a llegar a la casa o de repente no la va a encontrar a la persona. En fin, esas personas no entran dentro de la población absoluta porque no han sido contabilizadas, solamente las personas que eh, han pasado por este registro. Bien, listo, esa es la población absoluta. Entonces, puede verse también solamente la P puntito A, población absoluta. En el caso de la población relativa, ¿no? Tenemos algo muy importante que se llama densidad poblacional, ¿no? ¿A qué me refiero con densidad poblacional? Me refiero al número de habitantes que existe por un kilómetro cuadrado. Eh, en un kilómetro cuadrado vamos a suponer que yo puedo encontrar a 100 personas, una suposición, en un kilómetro cuadrado de una calle X. Pero ¿qué pasa si yo voy a Gamarra, ¿no? Y ubico el mismo kilómetro cuadrado? O sea, el tamaño es el mismo, pero en Gamarra yo no voy a encontrar a la misma cantidad de personas que encontré de repente en una avenida de Villa María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Gamarra van muchas personas y siempre para lleno. A eso vamos. Las personas o la cantidad de personas que se puede registrar en un lugar específico no es la misma que yo vaya a un punto que normalmente para vacío y cuente el número de personas que hay en ese lugar. Es decir, si yo cuento en un kilómetro cuadrado en China, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay? No va a ser la misma cantidad que yo cuente aquí en el Perú, en la selva, ¿no? A ver, porque en la selva van a haber más árboles porque hay más bosque. Bueno, pero es un kilómetro cuadrado. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, la población relativa tiene que ver con la densidad poblacional. Porque hay países que están menos poblados y no por el hecho de ser grandes, necesariamente tienen que tener personas llenas en todo su entorno. No, no. Hay países que son grandes y tienen poca población. O hay países que son pequeños, pero tienen una población bastante numerosa, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. La tasa bruta de natalidad. Bien, ¿a qué nos referimos? Ya les había adelantado un poquito hace un rato, ¿no? Se refiere a los nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000 habitantes, ¿no? Nos dicen que en el año 2007 se registró una tasa de natalidad de 20,9 por 1.000. A ver, aquí vamos a quitar un poco los números, las cifras, para primero entender el enunciado de qué es tasa de natalidad. La tasa de natalidad tiene que ver con los recién nacidos básicamente. Bien, yo puedo coger un número de 1.000 habitantes y de esos 1.000 habitantes, ¿no? Porque aquí nos dice en un año, esos 1.000 habitantes,
cuántos nacen de ese número de personas, es decir, cuántos se vuelven padres en ese número de personas que he registrado, en esos 1000 habitantes, cuántos de ellos se vuelven padres, ¿no? De ese grupo, cuántos niños van a nacer. Bien, en base a eso, yo puedo registrar mi tasa de natalidad. ¿Ok? Entonces, hay países los cuales tienen una tasa de natalidad altísima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por diversos motivos. Puede ser, por ejemplo, porque desde muy jóvenes tienen hijos, ¿no? No hay un control justamente en la tasa de natalidad de parte del gobierno, ¿no? O de repente porque es un país que no tiene una política como la tuvo China en su momento. Muchas situaciones que pueden ocurrir, no hay educación, entonces las jovencitas tienen sus hijos a temprana edad, etcétera, ¿no? O también puede pasar lo contrario, ¿no? Que haya países en los que la tasa de natalidad pues es muy baja, quiere decir que hay chicas y chicos que no quieren tener hijos y de repente cuando tienen 40 años recién deciden tener, de repente usando métodos distintos, ¿no? Que ahora se está viendo, ¿no? Entonces, estas cosas pueden pasar, pero reflejan todo el resultado en la tasa de natalidad. Ahora, tenemos la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad también, pues es un registro, pero de muertes, ¿no? De defunciones que ocurren en un año, igual por cada 1000 habitantes. De esos 1000 habitantes que yo puedo tener como muestra, cuántas personas mueren, ¿bien? Los motivos, eso es otro tipo de investigación. Aquí son muertes, ¿no? Porque ahí se puede diferenciar, se los puede agrupar incluso, ¿no? Por enfermedades, por diversas eh, situaciones, ¿no? Puede ser incluso por ahora lo que se está viendo, ¿no? Por la delincuencia. Por eso es que nosotros tenemos información, ¿no? ¿Cuántas personas han muerto por delincuencia este año? Ah, tenemos que buscar la tasa de mortalidad. Y en la tasa de mortalidad, separar. ¿Cuántas personas han fallecido por enfermedades? Tantas. Ah, ¿de qué enfermedad en específico? Ah, no lo sé, pues de cáncer, por ejemplo, ¿no? De diabetes, mis. Ah, ya, entonces yo ya tengo un registro claro para poner en práctica políticas que puedan ayudar a esas personas, ¿no? A que en un futuro otras personas ya no mueran de esa enfermedad. Por ejemplo, si a mí me dice, hay una tasa alta, ¿no? De cáncer en mujeres, de cáncer de mama, de mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como autoridad? Allá, algo está pasando con las mujeres, voy a poner pues en los hospitales, ¿no? En las postas, eh, anuncios donde digan que las mujeres se vayan a chequear para evitar que más adelante sigan aumentando, ¿no? Los diagnósticos y las muertes de las mujeres con esta enfermedad. Lo mismo con cualquier otro tipo de enfermedad. Y en el caso de la delincuencia, pues también se tomarán acciones, ¿no? Entonces, para eso es importante saber la tasa de mortalidad, ¿ya? Bueno, tenemos también la población por grandes grupos de edad, ¿no? Bueno, aquí vamos a leer esta definición para poderlo explicar. Más de la tercera parte de la población peruana es menor de 15 años. El segundo grupo, ¿no? Que representa la fuerza potencial del trabajo, constituye más del 50% de la población, mientras que el tercer grupo, en los últimos 14 años, se ha incrementado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un poco de cómo va el avance, ¿no? De la población en el Perú, si somos una población joven, una población de repente ya adulta, ¿no? Y esto varía. Esta es una información de hace algunos años y tenemos que ver ahora lo último, ¿no? Lo del censo del año 2017. Nosotros tuvimos en el año 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el último censo, ¿no? Eso quiere decir, si los censos son cada 10 años, ¿no? Aproximadamente, el último censo, ¿cuándo va a ser? Pues puede ser el 2017 más 10, 17 más 10, ¿cuánto sería? Ah, el 2027. Ya, podría ser el 2027. De repente antes, puede ser un año antes, un año después, pero es un aprox 10 años. Bien.
Población por área de residencia, la distribución de la población, ¿no? Bueno, eso se va a ver en cada región, por ejemplo, ¿no? Cuando uno busca el resultado de los censos, se ve por departamentos, por regiones, cuántas personas habitan, ¿no? Y las características también, ¿ya? Costa, sierra, selva, puede ser también, si tú quieres saber de un departamento en específico, también puedes buscar. Es por eso que también se sabe cuáles son los departamentos donde hay mayor población, donde hay menor población. Es más, también donde hay más mujeres, donde hay más varones, ¿no? En la actualidad, pues Lima es una, un departamento, ¿no? En la cual encuentras una población, una densidad poblacional bastante grande, ¿no? Porque Lima no es un departamento tan grande, pero tenemos densidad poblacional porque si ubicamos un kilómetro cuadrado en Lima, Lima, vamos a encontrar muchas personas, ¿no? Muchas personas hacinadas, porque incluso nosotros tenemos, pues, en lo que llamamos conos, ¿no? Que en realidad son los distritos alejados, tenemos a personas que viven en 5 o 6 pisos y son familias, ¿no? Porque a veces uno se ubica encima de la casa del abuelito mismo, ¿no? Construye el tío, la tía y ya vamos subiendo. Y si nos vamos hacia Miraflores, zonas residenciales, ya vemos edificios, ¿no? Donde también la gente vive, pues, hacinada, ¿no? Vive ordenado, pero igual viven bastantes en un espacio reducido. Entonces, Lima está repleta. Según la densidad, Lima, ¿no? Es uno de los departamentos más poblados, ¿no? Y bueno, y tenemos otros que son menos poblados, ¿no? Como por ejemplo Cerro de Pasco, ¿no? Que bueno, por características climatológicas y de contaminación, ¿por qué no? También son los menos poblados, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. La tasa de crecimiento poblacional. Ya, ahí tenemos, ¿no? Bueno, mis, ¿qué diferencia hay entre esta tasa y la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad? Bueno, sí hay una diferencia, ¿no? Aquí se ve básicamente un poquito de los dos, ¿ya? Es decir, pueden haber nacido niños, sí, efectivamente, pero también esos niños pudieron haber perdido la vida a corta edad, ¿verdad? O pudieron de repente nacer pero de repente no nacer con vida. Y eso es un poco difícil de entender cómo un niño nace. Entonces, ¿cómo lo cuento a ese niño? ¿Como tasa de natalidad, tasa de mortalidad? Ambos, ¿verdad? Porque llegó a nacer, pero de repente nació pues, con un problema que falleció a los minutos nada más de haber nacido. Entonces, se le tiene que contar en ambos grupos, ¿verdad? Y a la larga yo voy a sacar un promedio, ¿no? De todas las personas que nacieron y todas las personas que fallecieron, y ahí tengo yo mi crecimiento, ¿no? El crecimiento. Entonces, en el año 2007, ¿no? Es la información que me están dando aquí. Nos dicen que la tasa de crecimiento fue de 1,6%. La esperanza de vida, ¿no? Es la longevidad. Quiere decir, cuántos años una persona va a llegar, pues, ¿no? A vivir. Pero mi abuelito vivió 100 años, tú me decías en clase, hasta más. Ahora, bien, bueno, yo te decía también, ¿no? Bien por tu abuelito, bien por tu abuelita que están durando, ¿no? Esa cantidad de años. Pero esa no es la realidad del país, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestros abuelitos que gracias a Dios están viviendo muchos años, pero es por el cuidado, ¿no? Que ellos han tenido de niños, de adolescentes y de adultos, para que de adultos mayores ellos puedan vivir tranquilos, ¿no? Con pocas enfermedades que siempre van a ocurrir, ¿no? Siempre se van a presentar, pero a la larga viven y duran bastantes años. Entonces, en el caso del Perú, no todos tienen esa suerte, ¿verdad? La mayoría de los abuelitos llegan con problemas y llegan solos. Entonces, entonces este problema ocasiona de que ellos no vivan muchos años, ¿ok? Ahora, el Perú en el año 2007, ¿no? Tuvo una esperanza de vida de 70,2 años de edad. En la actualidad esto ha subido. Ahora está a 75.
ya 75 años, ¿ok? Y hace ya muchos años esto era menor, era 65, imagínate. Pero ya, mira, te has dado cuenta que hemos dicho 65, ahora 70, y ahora en la actualidad 75, o sea, ¿quiere decir, Miss, que está subiendo? Sí, está subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se están encontrando eh, cura para algunas enfermedades, otros métodos que hacen que las personas ya no mueran a temprana edad, etcétera, ¿no? Pero igual, no es una edad 75 muchos años, ¿ah? Hay países, como es el caso de Italia, que su esperanza de vida puede llegar incluso hasta los 90, ¿no? Entonces es un país longevo, ¿no? Y lo vemos en la pandemia, cuando lamentablemente los abuelitos fueron que salieron más perjudicados, y es por eso que en Italia murieron muchos. Y no es que murieron muchos porque, ay, qué mala suerte para ese país, no. Lo que pasa es que atacó más a los ancianos, y como eran muchos ancianos, pues se veía, pues, grandes números de fallecidos, ¿no? Pero acá en el Perú nosotros tenemos recién 75 años el promedio, ¿no? Y se está viendo que más adelante, pues esto aumente, ¿no? Que es lo ideal. Bueno, aquí tenemos un resumen de qué es migración, porque la migración influye mucho en la densidad poblacional de muchas ciudades, departamentos, países, etcétera, ¿no? Bueno, la migración está definida, nos dice, como el cambio permanente, ¿ya? De un lugar de residencia. Esto obedece a intereses económicos, sociales, políticos, culturales y naturales. Claro, uno se va de un lugar, ¿no? Del lugar donde esa persona vive, se va buscando siempre una mejora, ¿no? O sea, uno se puede ir de paseo, pero tu residencia va a seguir siendo el lugar donde tú vives. Pero cuando tú migras, quiere decir que te vas a vivir a otro lado, te vas por un motivo, ¿verdad? Puede ser económico. Me voy a buscar trabajo a otra ciudad, por ejemplo, las personas, generalmente tus abuelitos, han venido de provincia por motivos económicos, ¿no? Porque allá no encontraban, ¿no? La educación puede ser, o no encontraban trabajo, ¿no? O las cosas no estaban muy bien por allá por provincia, y decidieron venir a Lima a buscar un futuro mejor, económico, ¿no? Ahora, si vemos el impacto social, también, ¿no? Por el lugar donde yo vivo es peligroso y yo no puedo seguir viviendo ahí. Si me tengo que ir a otro lugar, de repente a otro departamento, ahí estás migrando y lo estás haciendo por un problema social, político. Lo mismo, ¿no? Pueden ocurrir problemas políticos, por ejemplo, ahorita algunas personas que no les parece, pues, la situación política, se van del país, ¿no? O deciden irse a vivir a otra parte del Perú, que no sea Lima, etcétera, ¿no? Culturales y naturales. Fenómenos naturales, mis acá, Huayco, malogró todo mi casa. Me voy entonces a otro lugar a buscar, no, un terreno, un departamento, migro. Entonces ese tipo de situaciones se presentan, ¿ya? Eso es la migración. Bien, tenemos otros términos que es emigración, que es también inmigración, ¿ok? Y eso ya lo hemos trabajado en clase, de todas maneras estoy colocando aquí, pero la información más importante, ¿no? Es la que te acabo de dar hace un rato, que son las tasas o las principales variables demográficas, ¿ya? Esta información, la última que está acá, es un poco la definición de censos, ¿ya? Y aquí tenemos un poco de información acerca de las regiones y la población absoluta y la densidad poblacional. Si te das cuenta, en la costa nosotros tenemos 109,9, o sea, casi 110% de la densidad poblacional, o sea, más del 100%, mis, aquí hay densidad poblacional en la costa, ¿no? Sobre todo en Lima. Ahora, también, también tenemos a Piura, Lambayeque, ¿no? Estas ciudades que son en la costa norte también son muy pobladas, ¿no? Ya no vais a pensar que solamente Lima. Si bien es cierto, Lima es la más poblada porque es pequeña y hay mucha población, pero estas ciudades también, con el pasar de los años, han sido bastante pobladas, ¿ya? Sierra, selva, como verás, la selva es la última, ¿no? Tienes apenas 4,8 de densidad. No es poco, pero no es pues un número que se compare al 109,9% de la costa, ¿no?
Esto de acá ha aumentado, lo de la selva. Ya hay más personas que están migrando a la selva, ya selva alta, selva baja, ¿no? Selva alta, por ejemplo, Tingo María, San Ramón puede ser, ¿no? Otro lugar, Oxapampa, ¿no? Y selva baja tenemos Iquitos, básicamente que es una de las ciudades más pobladas, Iquitos, ¿no? En la selva. Bueno, ahí vamos a terminar. Bien, esa información es para completar o para reforzar el tema que hemos trabajado en clase. Espero les sirva, ¿ya? Igual aquí hay información, les estoy dejando el PDF y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.